Hola chicos y chicas, en esta entrada recogemos información muy interesante sobre los 5 grandes experimentos psicosociales de la historia. Se trata de una recopilación de experimentos psicosociales que revolucionaron las ciencias sociales y humanas a lo largo de todo el siglo XX y cuyos resultados pueden relacionarse con fenómenos y hechos sociales que se siguen produciendo hoy en día. ¿Están preparados? Aquí les van los 5 experimentos psicosociales que revolucionaron las ciencias sociales en el siglo XX. El primero, la influencia social. Asch, en 1952 y 1951. La finalidad del experimento psicosocial de Solomon Asch era conocer cuáles eran las tensiones psicosociales que empujaban a una persona a actuar en contra de sus creencias, valores e incluso de su percepción. En esta investigación, todas las personas del experimento son actores, salvo una, que es la persona a la que se está investigando. Se les pide que comparen parejas de cartulinas, la primera con una sola línea y la segunda con 3 líneas. Y los participantes deben identificar qué línea es idéntica en ambas cartulinas. Al principio las respuestas son correctas, pero cuando se repite la prueba, todos ofrecen la misma respuesta errónea, salvo el sujeto de estudio, quien poco a poco va cayendo en la trampa y acaba afirmando que la respuesta correcta es la misma que han dicho sus compañeros. Los resultados de este experimento ponen de relieve la gran influencia que tienen sobre nuestra propia elaboración de creencias y opiniones de los demás. También muestra que en algunos casos somos fácilmente manipulables, ya que si en algo obvio y objetivo, como decir que 2 líneas son iguales, podemos cambiar nuestra opinión o creencia por la presión del resto. Si nos centramos en asuntos más subjetivos como ideales, tendencias políticas, gustos o modas, por poner algunos ejemplos, la variación de nuestras propias creencias puede ser muy elevada. 2. La obediencia a la autoridad. Paul Milgram, en 1961. La finalidad principal del experimento de Stanley Milgram era determinar cuántas personas estarían dispuestas a infligir la máxima descarga sobre personas inocentes a las cuales nunca habían conocido antes y las que no habían recibido ningún tipo de daño ni prejuicio con anterioridad por la autoridad, es decir, influidos por una autoridad. En el estudio participaban 3 personas: el investigador, el cómplice y el sujeto crítico. Se les reunía en una sala y se pedía al cómplice y al sujeto crítico que extrajeran un papel que determinaría su rol. En ambos papeles ponía maestro, pero el sujeto crítico no lo sabía, así que siempre ejercía de maestro. Por ende, el cómplice siempre actuaba de alumno. El maestro debía leer una sola vez los 40 pares de palabras y el alumno debía memorizarlas. Una vez hecho esto, el maestro empezaba a leer solo la primera palabra de cada par y daba al alumno 4 posibles respuestas, entre las cuales el alumno debía elegir la correcta. Si fallaba, se le empezaba dando una descarga de 15 voltios y aumentaba progresivamente con cada fallo, de 15 en 15 volts, hasta alcanzar los 450 volts. Los resultados que obtuvo Milgram fueron tan sorprendentes como desalentadores. Solamente 35% de los sujetos críticos desobedeció al investigador. El 65% siguió continuando dándole descargas al sujeto cómplice, al sujeto crítico, mejor dicho, porque estaba ejercido por una autoridad. Y se negó a continuar con el experimento hasta el final, incluso cuando ya no oían los gritos de dolor del alumno, pudiendo entender que éste había perdido el conocimiento. Se debe señalar que en la gran mayoría de los participantes se podía observar un gran estrés e incomodidad, sobre todo llegado a los puntos finales. 3. Una clase dividida. Por Jane Elliott, en 1968. La finalidad de este experimento psicosocial, creado por Jane Elliott, era, en 1968, concienciar al alumnado de los efectos de la discriminación, tanto en quien la ejerce como en quien la padece. Esta profesora de primaria decidió llevar a cabo un ejercicio pedagógico sobre la categorización social con sus alumnas y alumnos a raíz de la muerte de Martin Luther King. Consistió en dividir en el aula en 2 grupos, en función del color de los ojos. De esta manera, los niños y niñas que tuvieran los ojos azules, la profesora les diría que son superiores y más inteligentes que los de color marrón, los ojos de color marrón, y por eso tenían derecho a ir al recreo o podían repetir la comida, mientras a los niños y niñas de ojos marrones les diría que son más lentos, menos inteligentes y más torpes, por lo que no podían disfrutar de los privilegios de los primeros.
Los resultados del experimento se vieron rápidamente cuando comenzaron las peleas entre ambos grupos y las discusiones en clases. Amigos y amigas de toda la vida se veían ahora enfrentados simplemente por el hecho de que les habían dicho que eran diferentes. Este tipo de experimentos nos ayuda a saber cómo y por qué se produce la discriminación y se justifica la intolerancia entre grupos sociales. 4. La cárcel de Stanford. Philip Zimbardo en 1971. La finalidad del experimento de Zimbardo era estudiar cómo se produce la adopción de roles asignados a individuos y grupos y cómo los roles influyen e incluso también cambian la conducta y las expectativas de estos. Fue realizado en 1971 por Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford y consistió en recrear una pequeña cárcel en los sótanos de la Facultad de Psicología, donde se reunió a una serie de voluntarios a los que se separaría aleatoriamente en dos grupos. La mitad serían guardias y la otra mitad reclusos. Los resultados no fueron inmediatos, dado que al principio ninguno de los dos papeles estaban fuerte interiorizados. De hecho, se podían apreciar bromas y buen ambiente. Sin embargo, el segundo día, bajo sorpresa del personal investigador, hubo una rebelión. Los reclusos se quitaron las medias de la cabeza y los números e hicieron barricadas con las camas en las puertas de las celdas, mientras se burlaban de los guardias. Cuando llegaron los guardias de la mañana, se enfadaron con los de la noche por no ser capaces de guardar el orden. Llamaron a los otros 3 guardias y entre los 9 consiguieron calmar los ánimos y restablecer el orden. Después de lo sucedido, desnudaron a todos los reclusos y les quitaron las camas. En este punto empezaron las humillaciones, ya que se dieron cuenta de que 3 guardas no podían contra 3 reclusos, así que pasaron de los posibles castigos físicos a los psicológicos. 5. La difusión de responsabilidad, Darley y Latané, en 1968. La finalidad del experimento llevado a cabo por los psicólogos sociales Latané y Darley era estudiar experimentalmente qué hace que personas comunes, testigos de situaciones manifiestas de emergencia, no presten ayuda, qué variables intervienen, qué decisiones las guían. La idea les surgió tras la enorme conmoción que se produjo de un terrible crimen que sucedió en la ciudad de Nueva York, en la que un grupo de personas fue testigo pero nadie intervino. La hipótesis de los investigadores era que la causa de la no intervención fue que el número de personas que presencian un asesinato es lo que determina. La difusión de la responsabilidad disuade a los testigos para ayudar. Mientras más personas sean responsables de observar un asesinato, más van a hablar del tema. En el experimento pidieron a un estudiante de la New University de Nueva York, que participase en un debate sobre los problemas para adaptarse a la vida universitaria, haciéndole creer que iba a ser miembro de un grupo de personas que deberían hablar por turnos, en cabinas separadas y comunicadas por un sistema de sonido. Todos los demás participantes son en realidad grabaciones y él es el único sujeto de estudio. Primero se hace una ronda y el sujeto investigado es el último a hablar. Luego comienza una nueva ronda y le toca el turno a otro compañero. De repente este empieza a tartamudear y su discurso se agita. Yo necesito ayuda. Un ataque. Se sofoca y queda en silencio. Ha sufrido un ataque epiléptico. Mientras tanto, fuera el investigador del estudio registra el tiempo que tarda el sujeto investigado en pedir ayuda. Los resultados obtenidos dependieron de la cantidad de testigos de emergencia. Cuando los sujetos creían ser el único espectador de la emergencia, tardaron 52 segundos después de iniciarse el ataque en responder, y lo hizo así un 85%. Sin embargo, si el grupo era mayor, tan solo un 31% reaccionó tratando de buscar ayuda, y tardaron una media de 166 segundos, variando de forma sistemática el número de testigos. Darley y Latané pudieron concluir que el número de testigos era un determinante crítico para la intervención en cualquier situación de peligro. ¿Conoces otros más? Pues házmelo saber en los comentarios.